Para atacar correctamente un problema de probabilidad, primero hay que definir qué tipo de probabilidad tenemos enfrente. En segundo lugar, debemos de establecer de qué manera vamos a encontrar los casos favorables de nuestro ejercicio. De manera general, esto se logra con la práctica. Sin embargo, hay algunas palabras clave que pueden orientarnos. Por ejemplo, cuando se habla de permutaciones, siempre hay implícito un orden. Esto pueden ser filas, acomodar libros en un librero, también pueden ser números o combinaciones de letras llamadas en los problemas palabras. En el caso de las combinaciones, se debe de seleccionar dos o más elementos de un grupo o de varios grupos de elementos de iguales o similares características. Por ejemplo, seleccionar 3 personas de un total de 10 o seleccionar 2 hombres o 2 mujeres de un total de 10 hombres y 20 mujeres. Si no es una permutación y tampoco es una combinación, seguramente debes de utilizar alguno de los métodos de conteo vistos en clase, como pudiera ser el diagrama de árbol o el diagrama de Venn, o quizás sea algún arreglo matricial, como cuando son dados o cuando son lanzamientos de monedas o los hijos de un matrimonio. Por último, debes de aprender a leer entre líneas. En ocasiones, algunos enunciados implican eventos sucesivos o eventos que continúan el inciso. Entonces, estamos hablando de una conjunción y que en matemáticas se vuelve una multiplicación. Podríamos tomar como ejemplo cuando te dicen que debes de seleccionar 5 elementos, pero en el inciso solo te hablan de 2. Entonces, tú vas a calcular las maneras en las que pueden ocurrir estos 2 elementos, pero tienes que multiplicarlo por los elementos que complementen el ejercicio, de tal manera que el total de elementos seleccionados haya sido el que se pidió en la redacción general del problema y no en el inciso. Por ejemplo, te dicen que selecciones 10 alumnos de un salón de 30 en el que 15 son hombres y 15 son mujeres. Pero a la hora de resolver el ejercicio en un inciso determinado, se te indica que solamente vas a escoger 3 hombres. Este ejercicio no estaría completo si solamente usas 15 de 3, porque nada más estarías seleccionando a 3 personas. En este caso es necesario, además de esos 3 hombres, agregar otras 2 mujeres. También pasa cuando al lanzar 3 monedas te dicen que la primera debe de ser Sol, pero no te especifican qué va a pasar con las otras 2. Sin embargo, el experimento o el evento no queda completo sin el lanzamiento de las otras 2 monedas, y por tanto debes considerar la posibilidad de lo que podría pasar con las otras 2 monedas, aunque en realidad solo te interesa o solo debes tener cuidado con el primer lanzamiento. Por otro lado, cuando el problema implica varios casos, es decir, te dicen que deben tener la misma nacionalidad, pero no te especifican qué nacionalidad, entonces tú debes de considerar que pueden ser de la nacionalidad 1 o de la nacionalidad 2 o de la nacionalidad 3. En este caso, este o implica una suma. En resumen, paso número 1. Identifica el tipo de probabilidad correspondiente al problema. Paso número 2. Identifica el método de conteo apropiado para determinar los casos favorables. Recuerda, si hay orden es permutación. Si son selecciones de varios elementos de un grupo determinado, son combinaciones. En caso contrario,
Prueba algún otro método de conteo. Paso 3. Ten cuidado con las expresiones y o que no siempre son explícitas. Es decir, debes de leer cuidadosamente porque son implicadas en la redacción del inciso o problema en cuestión.